Vamos a comenzar con esta nueva sesión, esta nueva serie. Descubre la Biblia en 8 sesiones. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo lo que me has concedido, por haberme mostrado la grandeza, la riqueza de estos textos que tú inspiraste, a estos hombres que tú escogiste, Señor, para dar tu mensaje a todas las naciones. Señor, yo te ruego por cada persona que escuche estas grabaciones. Yo te ruego que me des la simpleza, la sencillez de poder comunicar este mensaje de una manera que hasta los niños puedan entenderlo, Señor. Señor, que sea a base de la repetición y la repetición y la repetición hasta que podamos entender el mensaje central, la columna vertebral, el misterio que ha estado escondido por los siglos y que ahora ha sido manifestado a través de tus profetas por las Sagradas Escrituras. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a entender, ayúdanos a extraer lo que tú quieres decirnos. Y Padre, que sigamos no nada más maravillándonos por tu palabra, sino que sea tal nuestra admiración, nuestra gratitud a tu palabra, que nuestro más grande anhelo sea ponerla por obra, ponerla en práctica, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a ver por qué 8 sesiones. Vamos a ver cómo fue que dividí las 8 sesiones de la Escritura. Recuerden que el número 7 tiene grandes simbolismos. El número 7 simboliza totalidad. En 7 días el Señor creó los cielos y la tierra. Pero el número 8 siempre tiene que ver con nuevo comienzo, con un nuevo comienzo. Entonces, dividí esta serie en 8 sesiones de la siguiente manera. La primera sesión, que es la que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el tema de la introducción a la Biblia. Hoy vamos a ver nada más una introducción a la Biblia. Vamos a analizar el valor de la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante la Biblia? Vamos a ver por qué la Biblia es un texto fundamental, sobre todo en nuestra generación. El valor de la Biblia. Vamos a ver razones para creer en la Biblia. El sello de garantía de la Biblia. ¿Cuál es el sello de garantía? ¿Cómo podemos tener la seguridad, además de muchas otras cosas, tener la seguridad de que la Biblia es algo sobrenatural, es un texto sobrenatural? Así que vamos a ver un sello de garantía de la Biblia. Vamos a ver la historia del texto, cómo se conjuntó el texto, de qué manera se juntaron los 66 libros de la Biblia. Y por último, vamos a ver las secciones en las que está dividida la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En la siguiente sesión vamos a estudiar, a partir de la siguiente sesión, las próximas 3 sesiones, vamos a estudiar el tema del Tanaj. El Tanaj tiene que ver con la sección del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 3 secciones. Vamos a ver después por qué se divide en 3 secciones, que es la Torá, los Nevim y los Ketuvim. Por eso Tanaj es el acróstico de estos 3 nombres: Torá, Nevim y Ketuvim. Y en cada sesión vamos a analizar uno. La próxima sesión estudiaremos el tema, el contenido de la Torá. Después examinaremos en la siguiente sesión el contenido de los Neviim, de los profetas. Y por último, el contenido de los Ketuvim, los escritos. ¿Qué es lo que compone los Ketuvim, los escritos? Y por último, la última sección será el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo dividí en 4 secciones que comprende la primera sección, los libros históricos. Esta es la 5ª sesión que vamos a ver. Los libros históricos son los Evangelios y el libro de los Hechos. Toda la narración de los eventos históricos a partir del Mesías, a partir de Yeshua. La 6ª sesión va a ser las epístolas o cartas generales. Las cartas del Nuevo Testamento, a excepción de las de Pablo, las cartas generales, las cartas que se escribió Pedro, Juan, a los hebreos, Santiago, etc.
Y después, en la sesión número 7, vamos a estudiar las epístolas o cartas de Pablo. ¿Cuáles fueron los escritos que hizo Pablo? Que forma una gran parte del Nuevo Testamento. Y por último, la última sección, la profecía final, Apocalipsis. Así que esto son las 8 sesiones. Este es el contenido de nuestra serie, la Biblia en 8 sesiones. Descubre la Biblia en 8 sesiones. Y vamos a ver algunos aspectos de la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver la introducción y vamos a comenzar con el valor de la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? La educación de una persona no está completa si no conoce el libro de mayor circulación en la historia de la humanidad. Una persona no podría decir que es educada, una persona no podría decir que es una persona culta, no podría decir que es una persona que ha leído, si no ha leído el libro de los libros. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona culta? Cuando una persona dice, es que esta persona es muy culta, ¿por qué se dice eso? Pues porque tiene mucho conocimiento. ¿De dónde ha adquirido todo ese conocimiento? Pues en gran manera de la lectura, ¿ok? En los libros hallarás el tesoro de saber. Ok, entonces leer. Entre más leas, y es una tragedia que como naciones hispanas, es una tragedia que somos de las naciones menos lectoras del mundo. ¿Por qué creen que estamos como estamos? Estamos como estamos porque la gran mayoría de la gente no lee. No le gusta leer, somos más dados o ya cada vez más, sobre todo los niños. A los niños ya no se les inculca el hábito de leer. Entre más videojuegos y más cuestiones de entretenimiento hay, menos leen los niños. En la antigüedad, cuando no existían computadoras, ni juegos de video, ni televisión, ni nada de eso, ¿cómo creen que se entretenían los niños? ¿Cuál creen que era el entretenimiento de los niños? Leerles historias. ¿Okay? Así era en tiempos bíblicos. Entonces, es una tragedia que entre más avanza, entre comillas, la humanidad, menos hábito de lectura existe. Así que, si una persona se dice culta, si una persona dice que tiene conocimiento, que ha leído, no puede faltar en su biblioteca, pero no solo empolvándose, sino realmente que la haya leído, la Biblia. Sin la Biblia, una persona no puede decir que es una persona educada, que es una persona culta. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Voy a citar algunas frases célebres, algunas frases de gente famosa con referencia a la Biblia. Él dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Abraham Lincoln, otro presidente de los Estados Unidos, dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que jamás Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno acerca del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Abraham Lincoln. Patrick Henry, un hombre que tuvo que ver con la independencia de los Estados Unidos, dijo: el valor de la Biblia sobrepasa al de todos los libros jamás impresos. Napoleón Bonaparte dijo algo que me llamó mucho la atención, se me hace muy impactante lo que dijo Napoleón, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Dijo: la Biblia no es solo un libro, es una criatura viviente, capaz de conquistar todo aquello que se le opone. La Biblia no es un libro, es un ser vivo. Ponte a pensar en eso. ¿Se acuerdan que hoy vimos que Dios sopló una neshama, un aliento de vida al hombre que entró por su nariz? Hagan de cuenta que eso que sopló, ese aliento de vida, es como un ser vivo. De hecho, ¿se acuerdan que vimos que en Lamentaciones se hacía referencia que el aliento era sinónimo del Mashiach? Que el Mashiach y el aliento es lo mismo. El Mashiach, el Mesías, dijo que Él era la palabra viviente. Él era el que da vida. ¿Y de qué manera el Señor, de qué manera el Señor nos da vida? A través del Mesías. O sea que el Mesías
Si dice que toca la puerta y llama, y si nosotros le abrimos la puerta, Él entrará. ¿De qué manera entra el Mesías? O sea, ¿en qué forma entra el Mesías dentro de nosotros? De manera espiritual, obviamente. Nacemos del Espíritu. O sea que el Mesías, cuando la palabra entra, literalmente se está formando dentro de ti la personalidad del Mesías. Porque si el Mesías fue la Torá, la palabra hecha carne, entonces cada vez que tú estás memorizando la palabra, memorizándola y viviéndola y practicándola, ¿qué está sucediendo dentro de ti? ¿Qué se está formando dentro de ti? ¿Quién está creciendo dentro de ti? El Mesías. Él está creciendo, ¿y tú qué está sucediendo contigo? Tú estás menguando. Es necesario que tú y yo menguemos y que Él crezca. Es necesario que tú y yo, que somos terrenales, ¿qué suceda con nuestro cuerpo? Muramos y que vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que, efectivamente, cada vez que tú y yo estamos estudiando las Escrituras, está entrando aliento de vida, está entrando su palabra a nosotros. ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió cuando Yeshua resucitó y se presentó a sus discípulos? Y que pues ellos leían las Escrituras, pero en realidad no entendían. ¿Pero qué fue lo que Él hizo? Dice que sopló. Y cuando sopló, ¿qué pasó? A partir de ese momento comprendieron las Escrituras. Y a partir de ese momento empezaron a ver cosas que antes no veían. Así que eso es lo que es la Biblia. Es una criatura viviente capaz de conquistar todo aquello que se le opone. Vamos a ver algunas razones para conocerla y aplicarla. Principalmente, y en la época actual, ¿ustedes creen que vivimos en la época actual una crisis de autoridad? ¿Qué opinan? ¿O todo es todo está en orden, todo el mundo le hace caso a las autoridades, a los padres, todo es un orden espectacular? Cada vez hay más anarquía, cada vez hay más desorden. Así que una razón importantísima para conocerla y aplicarla es que vivimos en una época de crisis de autoridad. Crisis de autoridad ante los padres, crisis de autoridad en el hogar, crisis de autoridad en el matrimonio. No se entiende en el matrimonio cuál es el orden de autoridad. Los dos están compitiendo por hacer su voluntad. La mujer está compitiendo con el hombre está tratando de someter a la mujer está tratando de no someterse, en fin, es un desastre completo. Entonces hay una crisis de autoridad en el matrimonio. ¿Qué opinan de la política? ¿Cómo está la situación política? También cada partido político, cada gobierno está tratando de hacer su voluntad. Entonces hay una crisis de autoridad y cada gobierno dice tener la solución de los problemas. ¿Será así? ¿Cuántos miles de años llevamos escuchando gobiernos que dicen ahora sí ya tenemos la solución de todos los problemas? ¿Y qué pasa? Las cosas siguen igual. Entonces no hay autoridad, no hay solución. Solamente la palabra tiene la verdadera autoridad y solamente la autoridad tiene el verdadero cambio. ¿Qué hay de las escuelas? Tocando este tema. ¿Cómo están las cosas en las escuelas? ¿Quién todavía después de estar en pacto con el Señor, de decidir entregarle su vida al Señor y su familia, quién todavía tiene en su mente el mandar a sus hijos a las escuelas controladas por un sistema anárquico a Dios? A ver, levanten la mano, por favor, los que todavía están pensando enviar a sus hijos a las escuelas. Bueno, no sé si por pena no la están levantando, pero, o sea, esto ya, cuando yo veo eso, yo veo a que alguien está dudando, digo, que alguien me explique, ya no entiendo a estas alturas. Así que, crisis de autoridad en las escuelas. Ahora, ¿cómo está la situación? No sé aquí en México cómo estén las cosas, pero pues en otros países, entre comillas, más civilizados, ya los maestros no tienen la autoridad para llamar la atención fuerte a los hijos, ya no tienen la autoridad para reprenderlos fuertemente, ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los pueden demandar, hasta los pueden meter a la cárcel. O sea, ya los maestros prácticamente ya no tienen autoridad, ya están volteadas las cosas. Los papás ya no tienen autoridad para disciplinar a los hijos. Los hijos pueden llamar por teléfono y los pueden hasta meter a la cárcel o les pueden quitar la patria potestad de los hijos. Entonces es un caos absoluto y va
de mal en peor, va a estar peor todavía. ¿Y qué hay de la religión? ¿Cómo están las cosas en la religión? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? O sea, cuando se levantan maestros, predicadores, y cada uno dice, no, pues es que yo, como yo digo así es, y yo como yo digo así es, y como yo digo así es, y como yo digo así es, o sea, todos nos quedamos, bueno, otra vez, que alguien me explique. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién debería tener la autoridad cada vez que se predica y se enseña, pues, los caminos de Dios? ¿Quién tiene la autoridad? Una vez más, la Escritura, por eso hay que conocerla. Pero si la gente no conoce las Escrituras, pues va a tener que cederle la autoridad al predicador, que le caiga más bien, que sea más simpático, lo que sea. Y bueno, esas son una de las razones de estudiar la crisis de autoridad. Otra razón, vamos a ver los índices culturales predominantes en los últimos 40 años. En los últimos 40 años, según una asociación llamada Heritage en Estados Unidos, ellos han estado midiendo lo que está pasando con la sociedad. Y en los últimos 40 años ha habido un aumento del 560% en crimen violento. 560% de aumento en crimen violento, es decir, ya no nada más te roban, o ya no nada más se comete un delito, sino ahora ya se comete con violencia. Ahora ya es con el fin de dañar a los demás. 560% de aumento. 400% de aumento en nacimientos ilegítimos, fuera del matrimonio, niños no deseados. 400% de aumento en índice de divorcios. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Qué nos depara? ¿Qué irá a pasar con todos estos nuevos nacimientos, con todos estos niños de papás divorciados? ¿Cómo irá a ser la siguiente generación? ¿Qué le esperará a estos niños que están aquí, chiquitos? ¿Qué les esperará la siguiente generación con todas estas estadísticas? ¿Qué les esperará? ¿Qué verán ellos en la tele? ¿A qué estarán expuestos que nosotros no estuvimos expuestos? Pónganse a pensar. Entonces, ¿cómo vamos a frenar esa ola? ¿Dónde es donde principalmente ellos van a tener acceso a toda esta información y a toda esta influencia? ¿Dónde van a convivir ellos con estos niños de papás divorciados, de niños que están teniendo problemas de matrimonios ilegítimos, que están teniendo cuestiones ahí de promiscuidad? ¿Dónde van a convivir ellos con ellos? ¿Dónde podrían convivir con ellos? ¿Dónde? Pues en las escuelas. ¿Cómo están las cuestiones en las escuelas? Entonces, ¿con quién van a convivir? Entonces, ya ven por qué es importante lo de la escuela en casa. 300% de aumento en hogares con un solo padre. Hagan una estadística, investiguenle, pregúntenle a sus hijos, que hagan una investigación con sus compañeros de clase, cómo están las cosas en sus familias, los matrimonios de sus padres. 300% de aumento en hogares con un solo padre. ¿Y en Cancún qué diremos? ¿Cómo están las cosas en Cancún? 200% de aumento en suicidio de adolescentes. 200% de aumento en suicidio de adolescentes. Estaba yo hace poco platicando con un adolescente, alrededor de 16, 17 años por ahí, bueno, ya un poco más que adolescente, y pues su mamá me pidió que platicara con él. Trae muchos problemas de ansiedad, imagínense, a los 17 años, y trae taquicardia, trae unos problemas de ansiedad. Me empezó a contar que con sus amigos de repente consume de estas bebidas súper energizantes, así que te energizas rapidísimo. Bueno, eso es lo que él dice, estas llamadas Red Bull y todas esas cosas. Y me comentaba él así como que es de lo más común entre los jóvenes. Y pues ya me estuvo platicando algunas cuestiones de las que él vive, con los amigos que convive, con la gente que convive en las escuelas, y pues es algo impresionante. Entonces, pues los adolescentes, los jóvenes a muy temprana edad ya empiezan a vivir experiencias que nosotros ni nos imaginamos, y pues eso conlleva a
lo que estaba pasando, 200% de aumento en suicidio de adolescentes. Y todo esto, les decía, de acuerdo a la Fundación Heritage. Otro aspecto interesante, desde 1963, una vez más, esta estadística en Estados Unidos, aumento de divorcios, rompimiento de la unidad familiar, todas estas estadísticas se explotaron, aceptación de la homosexualidad de manera mucho más amplia, ahora ya normal en las películas, una película que acaba de salir hace poco, que es hasta absurda y es hasta ridícula, lo que ponen en esa película, de cómo sutilmente tratan de influir a la sociedad para aceptar los matrimonios homosexuales. Y te ponen el caso de un niño y te ponen, bueno, ¿qué prefieres? Que el niño viva con unos papás que, wow, te ponen una cosa así tragiquísima, así impresionante de los papás, que está terrible, y te ponen a un matrimonio de homosexuales que son lindísimas personas, multimillonarios, y le pueden proveer todo lo mejor al niño. Entonces te ponen así como este escenario, a ver, ¿qué crees que es mejor para el niño? Así como si fuéramos retrasados mentales y te pusieran a una pareja súper tragedia y a estos que son el modelo de la sociedad. Tienen dinero, tienen educación, tienen todo, le van a hacer feliz al niño. Y pues bueno, una persona así, ay, pues sí, ¿no? Es obvio que con los, o sea, pero pues no te vas a poder comparar, o sea, ¿por qué tiene que tener una tragedia familiar? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser eso, no? Entonces, bueno, pues para que nos demos cuenta nada más cómo de manera tan absurda nos tratan de imponer aspectos pues totalmente en contra de la palabra, pero de una manera absurda y ridícula. Aceptación de la homosexualidad, embarazos de adolescentes, esto es cada vez también más común, aborto de bebés inconvenientes. Han muerto más, ha habido más muertos por los abortos a lo largo de la historia que en todas las guerras que se han peleado en la historia de la humanidad. O sea, esas son cifras que no se conocen mucho, pero ¿cuántos han muerto sin siquiera tener la oportunidad de salir a la luz? Aumento en la criminalidad, por supuesto, ya pues es algo impresionante, y pues en países como este, que se suponía que era un país pacífico, pues ya cada vez es más común que sales y pasan carros del ejército, y eso pues aquí todavía no ha llegado a tan gran escala, o por lo menos no nos enteramos, pero en el norte de la República, pues ya saben cómo están las cosas, en el norte, en el centro, pues cada vez las cosas están peor. En Estados Unidos no se diga, cuántas cosas que no se saben que suceden en Estados Unidos. ¿Qué sucedió ese año? ¿Por qué 1963 fue muy crucial y a partir de ahí como que hubo una explosión en el aumento de todas estas cosas? ¿Qué sucedió en ese año? Ese año se sacó la Biblia de las escuelas. Ese año se decidió que la educación no se iba a meter absolutamente nada de la Biblia y se sacó de las escuelas las escrituras. Sí, pues se enseña que la escuela es totalmente laica, pero eso es en teoría, porque en realidad, ¿ustedes creen que la educación que se le da a los hijos es laica totalmente? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que no se les enseña ningún tipo de religión en las escuelas? Claro que se les enseña religión, nada más que es una religión basada en el humanismo, una de dos. En México, por ejemplo, tienes dos opciones. O es una educación no laica, no es verdad que sea laica, es una educación, muchas escuelas privadas, la mayoría de las escuelas privadas, una gran mayoría de las escuelas privadas, la educación es influenciada por la religión tradicional, por la religión de México, por el catolicismo, y las escuelas públicas, pues se supone que son laicas, pero las festividades, todos los días festivos, todas las celebraciones, no son laicas, y la filosofía que se les está metiendo a través de la escuela, pues es el humanismo, es el materialismo, es el conocimiento, el intelecto. Esa es la religión de Grecia. Entonces, pues en realidad sí se les está enseñando religión sutil, se les está enseñando valores poco a poco, en contra de los valores y principios de las Escrituras. Porque si no se está enseñando Torah, Yeshua dijo algo muy simple: el que no está conmigo, ¿qué dijo? Está contra mí. Y el que conmigo no recoge,
desparrama. O sea, no existe educación neutral, no existe. Una de dos, o está del lado del Señor o no está, pero no es neutra. No es que aquí es todo neutro, no existe neutro. O está, o es una educación basada en fundamentos divinos, o es una educación vana. Una educación que no va a llevar a ningún lado, y pues los resultados que vemos en la sociedad pues son obvios. Cómo salen los jóvenes que salen de las universidades, cómo salen, cómo está la sociedad actual. Ponte a pensar en los ejecutivos actuales. ¿Hacia eso quieres tirarle a tus hijos? ¿A eso quieres tirar las flechas que son tus hijos? La verdad, nosotros no. Así que, ¿qué encontraremos en nuestro recorrido de este estudio? Encontraremos la más grande aventura literaria, el mayor drama de todos los tiempos, la más grande maldad, la más grande bondad, el más grande romance, el más grande misterio, la biografía del hombre más extraordinario que ha existido. Esta es nuestra aventura, la más grande aventura literaria, el mayor drama de todos los tiempos, la más grande maldad, y vamos a ver que la más grande maldad no necesariamente viene de este ángel caído que se rebeló contra el Señor. Realmente, no necesariamente. ¿De dónde viene la más grande maldad? ¿Cuál es la fuente de toda la maldad? ¿Dónde se origina la maldad? En el corazón del hombre. Generalmente es muy fácil decir, no, pues este diablo me está tentando, es por culpa del diablo, pero en el milenio, dice el libro de Apocalipsis, que el Satanás va a estar atado 1000 años. Y después del milenio dice que sale a juntar a las naciones en contra del gobierno perfecto. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de vivir bajo un gobierno perfecto del Mesías, después de 2000 años, viene Satanás y dice, no, vamos a derrocar este gobierno perfecto, síganme los malos? Y ahí va y reúne una rebelión. Y ya ahí nada más ya lo que hace el Señor es dice, no, ya esto no puede ser, cae fuego del cielo y los consume a todos. Se acabó, ya, no puede ser. Entonces ahí vemos que pues en realidad nuestra naturaleza, nuestra tendencia, por cuanto somos terrenales, vendidos al pecado, es hacia el mal. Nuestra tendencia es hacia el mal. Por eso es que necesitamos un soplo divino, por eso es que necesitamos aliento de vida, por eso es que necesitamos su palabra, porque sin su palabra, separados de Él y separados de su palabra, haciendo las cosas a nuestra manera, ¿qué dice la Escritura? Nada podemos hacer. Somos como una rama que se le rompe al tronco y no puede dar fruto. Y no sirve más que para qué, más que para ser echada al fuego y ser quemada. Para nada sirve nuestra carne sin la palabra. Así que analizaremos la más grande maldad, la más grande bondad. Cuando abundó la maldad, cuando abundó el pecado de parte del hombre, ¿qué fue lo que hizo Dios? Donde abundó el pecado, ¿qué hizo? Sobreabundó su gracia. Dios al ser humano perdido, corrompido, totalmente echado a perder, Dios sopló aliento de vida. Todos los días extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y hoy está extendiendo tu mano, hoy está soplando aliento de vida, hoy te está tratando de convencer que dejes de guiarte por tus pensamientos terrenales, carnales. Hoy te está convenciendo. Así que, ¿será que eso es bondad de parte de Dios? ¿Será que es bondad de parte de Dios el que te trate de convencer? Oye, ya obedéceme, ya sígueme lo que te estoy diciendo. ¿Será bondad grande? ¿Ustedes qué opinan? La más grande bondad, y eso implica el más grande romance. El más grande romance, una seducción. Dice el libro de Oseas que Dios nos iba a seducir. Dios nos está seduciendo, te trata de ganar, te trata de conquistar. El más grande romance, el más grande misterio, porque este romance es un misterio. Este romance está escondido. Y cuando entendamos la revelación de las dos casas de Israel, que es lo que une y es la columna vertebral de toda la Escritura, vas a entender que Dios tiene un misterio en el cual tiene a sus escogidos sumergidos, escondidos en todas las naciones, y los está seduciendo, les está soplando,
Y el que tenga oídos para oír, el que diga, yo quiero, yo lo que tú digas, eso haré, ese va a ser despertado. Y aquel por cuyos méritos tenemos la capacidad de ser restaurados al lugar a donde Dios nos creó. La biografía del hombre más extraordinario. Y a nivel personal, ¿qué vas a descubrir tú? ¿Qué voy a descubrir yo? El milagro de nuestro origen, el misterio de nuestro destino. ¿A dónde iremos? Número 1, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde iremos cuando muramos? Y lo que yo les decía, ¿por qué me urge que estudiemos juntos? ¿Por qué me urge que recibamos el aliento de vida? ¿Por qué me urge avanzar lo más posible? ¿Por qué? Porque urge nuestra participación. Porque dijo Yeshua que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, antes de que el fin venga, yo quisiera que adelantáramos la mayor parte de información posible para que no sea que vayamos a perdernos, para que no sea que vayamos a ser engañados. La gran ventaja de participar en este estudio, todo esto es para antojarles. La gran ventaja de participar en este estudio, dos grandes descubrimientos básicos al estudiar la Biblia. Número 1, la Biblia es un mensaje integrado y armónico que consta de 66 libros y o cartas escritos por alrededor de 40 autores en un periodo aproximado de 2000 años. Así que la Biblia, la palabra Biblia, significa literalmente libros, conjunto de libros. Viene de la palabra biblos, que son libros. La Biblia no es un solo libro, es un conjunto de libros, pero todos estos libros es un mensaje integrado, un mensaje armónico. Es como una especie de rompecabezas que se necesitan las piezas completas. Si falta uno de estos escritos, no está completo el rompecabezas. Y número 2, vamos a aprender que su mensaje es un complejo, intricado, creativo, plan profético que necesariamente tiene que haber sido diseñado fuera de nuestro dominio del tiempo, necesariamente. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos tuvieron vidas finitas, vidas que abarcaron un cierto periodo de tiempo en el cual ellos no pudieron ver el desenlace de todo lo que escribieron. Ellos escribían, pero mucho de lo que escribía no se cumplía hasta siglos más tarde. Entonces, con eso nos podemos dar cuenta que los 40 autores estuvieron escribiendo y muchas de las cosas que escribieron ni siquiera ellos mismos entendían cómo se iban a dar. Pero estaban siendo inspirados, estaban copiando letra por letra, y aquellos que nos alcanzó los últimos tiempos, aquellos que podemos ver la historia de adelante para atrás, nosotros podemos ver esas escrituras y decir, caray, esto tuvo que haber sido inspirado. Es un poco como lo que le pasó al rey Ciro, a un rey persa, cuando llegó a conquistar la ciudad de Babilonia. Llegó a conquistarla y entró por medio de los túneles que llevaban a la ciudad de Babilonia, unos acueductos subterráneos, y entró por ahí y hizo toda una estrategia militar muy interesante para entrar. Todos decían que la ciudad de Babilonia era imposible de conquistar porque tenía mucha fortaleza, tenía unos muros impresionantes, y este hombre Ciro, un estratega militar muy, muy importante, ideó una manera de cómo entrar. Cerró los ríos, río arriba cerró las corrientes de las aguas. De esa manera, al estar secos los canales, pudo entrar por ahí. Y cuando llegó a conquistar la ciudad de Babilonia, se dio cuenta que había un manuscrito antiguo escrito por un hombre llamado Isaías que describía cómo se iba a conquistar la ciudad de Babilonia. Y nada menos que tenía el nombre del conquistador de Babilonia, Ciro. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría para él empezar a leer un manuscrito que se escribió antes de que él naciera, donde decía, y he aquí mi ungido Ciro, yo le daré autoridad para derribar reinos y conquistarlos y todo eso, y dice cómo iba a conquistar la ciudad? Imagínense su impacto al leer ese texto que fue escrito antes de que él naciera.
con su nombre. ¿Qué les parece? Entonces, por eso fue que Ciro dijo, ¿quién escribió esto? No, pues el profeta Isaías, un profeta del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dijo, no, pues el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios verdadero. Vayan los judíos, háganle el templo, yo también quiero creer en ese Dios. ¿Qué onda con este Dios? No existe, el tipo de literatura profética no existe en otras culturas, de manera tan detallada. ¿Por qué? Porque la Biblia de manera detallada anuncia todos los acontecimientos basados con un pueblo muy específico, el pueblo de Israel. Así que estos son los dos hallazgos importantes que vamos a descubrir y lo podemos resumir aquí, que son 66 libros, ¿ok? Aquí están los 66 libros, están de manera cronológica, más o menos en cuanto a cuestión de escritura. Estos son los 66 libros: Job, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, profetas menores, Mateo, Lucas, Juan, 1, 2, 3, primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis, Marcos, primera y segunda de Pedro, las 14 epístolas, Judas y Santiago, y Judas. Estos escritos estas cartas, estos libros fueron escritos por estos autores que aparecen aquí, un poco más de 40 autores: Moisés, Samuel, Esdras, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12, Mateo, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Jacob, Judas, y en un tiempo aproximado, en un periodo de alrededor de 2000 años. Así que esto es algo sobrenatural. Y por si eso no fuera suficiente, por si toda la cuestión profética no fuera suficiente, que si te pones a estudiar las profecías de Daniel, por ejemplo, Daniel con lujo de detalle, cientos de años antes de que sucediera todo lo del imperio griego, con lujo de detalle describió cómo los griegos iban a conquistar, cómo se iban a dividir, cómo Alejandro Magno iba a dividir, después del imperio griego iba a venir el imperio romano. Es impresionante la profecía de Daniel. Pero si todo eso no es suficiente, todavía hay algo más. A raíz de las computadoras, desde que surge la computadora y que ahora somos capaces de utilizar computadoras para el estudio de las escrituras, pues hay todavía algo más para los escépticos. Se conoce como el sello de garantía de la Biblia. Ya en otras ocasiones lo hemos estudiado. El sello de garantía de la Biblia. Y esto lo descubrió un rabino llamado Moshe Cardovaro en el siglo XVI. Desde antes que surgieran las computadoras, este rabino ya empezó a decir ciertas cosas interesantes. Él dijo que los secretos de la Torá son revelados en las secuencias de letras equidistantes. Esto lo dijo este rabino en el siglo XVI. Todavía no existían las computadoras que tenemos actualmente. Muchos de estos rabinos que estudiaron estas cosas lo hacían así manualmente. Ahora con las computadoras tú puedes comprar un programa que le metes los textos y en cuestión de minutos te descubre esto que vamos a ver a continuación. Los famosos códigos secretos en la Biblia. Existen los códigos secretos en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de un código en la Biblia. Dice Proverbios 25:2: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Vamos a ver a qué me refiero con esto de las letras equidistantes. Y tú me vas a decir, sí, sería que Moisés pues no tenía nada que hacer, tenía tiempo libre y se puso ahí a contar letras y a poner ahí claves. O sea, tú me dirás si crees que esto fue así. O que alguien le estuvo dictando letra por letra qué escribir. Recuerden que hemos dicho que el texto hebreo de las escrituras no estaban las palabras ni siquiera separadas. Era un texto continuo. Fueron los masoretas, aproximadamente hace 1600 años, que fueron los que empezaron a separar las palabras del texto hebreo. Al principio eran puros párrafos y párrafos y párrafos de letras juntas, sin puntos, sin comas, sin vocales.
todas las letras juntas. De manera que, pues según la teoría, en realidad Dios le dictó a Moisés letra por letra. Bet, Reish, Shin, Yud, Taf, le fue dictando letra por letra y Moisés nada más iba escribiendo letra por letra, letra por letra, letra por letra, letra por letra, hasta terminar toda la Torah. Ni siquiera Moisés pudo saber las implicaciones y las dimensiones de todo lo que él escribió. Y vean lo que dice, por ejemplo, en la primera parte de Génesis. Y una vez más, esta gente, estos rabinos, matemáticos, gente que se puso a analizar el texto, y para esto sí, mis respetos, esto es amor a la Torah. Vean lo que hicieron. Tomaron el primer texto de Génesis, aquí dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Se acuerdan? Esto ya lo estudiamos, es el versículo 1, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que él hizo es, bueno, tomó la primera letra, no sé por qué habrá decidido estas letras, no sé por qué habrá decidido Torah, pero fue algo interesante porque cuál es el resultado. Entonces tomó la primera Taf que aparece aquí de Bereshit, ¿ok? Y entonces empezó a contar de aquí para acá las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vaf. Ok, dice, qué interesante. Tav, y luego la Vaf, dice To. Ok, vamos a empezar otra vez a contar 49 letras y a ver las 50 cuál es. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó a la siguiente, aquí. Esta es la 50, Reish. Tor. Wow. Interesante, a ver qué más. Otra vez 50. 1, 2, 3, 4, sí. Aquí llegar a la 50 y Hey. Y ahora sí, las lee Torah. Dice Torah en secuencias de cada 50 letras. Aparece la palabra Torah en Génesis. Entonces tú dirás si esto hay una ciencia llamada estadística de las matemáticas y los matemáticos han hecho estadísticas de si esto fue posible que fuera al azar. ¿Qué posibilidades hay de que al azar se pueda conjuntar, de que exactamente cada periodo de 50 letras se tome una letra para completar la palabra Torah? Y bueno, ok, diremos, wow, qué coincidencia, esto está grueso, y bueno, ¿tú piensas que podía ser coincidencia? Probablemente. Alguien podría decir, bueno, probablemente, pero nos vamos al libro de Éxodo. Y otra vez en el libro de Éxodo sucede exactamente lo mismo. Otra vez, empiezas con la primera Tav que aparece en el texto de Éxodo y a partir de ahí cuentas 50, llegas a la Vav, cuentas 50, llegas a la Reish, cuentas 50, llegas a la Hei. ¡Wow! También en Éxodo sucede. ¿Coincidencia? Pues ya está un poco más difícil que sea coincidencia. Vámonos a Números. ¡Wow! También en Números. Tomas la primera, pero vamos a ver, en Números fue un poco raro. En Números también, pero en Números fue raro. En Números, vieron que aparece primero la Hei. Después aparece la Reish, luego la Vav y luego la Taf. Entonces aparece esto, pero al revés. Jorot. Leído al revés. Y luego te vas a Deuteronomio, el cuarto libro, y el mismo fenómeno de Números. Otra vez, Jorot, Torah al revés. Entonces tienes los dos primeros libros, Génesis y Éxodo, diciendo Torah. Tienes los dos últimos libros, Números y Deuteronomio, diciendo Torah, pero al revés. Y el libro del centro, ¿cuál es el libro que está en el centro de la Torah? Levítico. ¿Ok? Y en Levítico, ¿qué sucede? Bueno, aquí ya lo vemos en resumen. Génesis Torah, Éxodo Torah,
Números, Torah, pero al revés, y Deuteronomio, Torah, pero al revés. Y el libro del centro, Levítico, aparece en intervalos de 7. Qué curioso que 50 tiene que ver con Pentecostés. Qué curioso, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Aparece Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces tienes Génesis y Éxodo, Torah, dirigiéndote hacia el centro, y tienes Números y Deuteronomio, Torah al revés, pero apuntando hacia el centro. ¿Qué podríamos deducir de esto? Que la Torah siempre te va a dirigir ¿hacia quién? Hacia Yud, Hei, Vav, Hei. Si quieres conocer a Yud, Hei, Vav, Hei, tienes que conocer Números, Deuteronomio, Génesis y Éxodo. Ahí vas a conocer verdaderamente quién es el Eterno. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer la Torah? Por eso dice Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Que ya vimos que en hebreo no dice así, en hebreo dice ki igadalta alkol shmeja y merateja. Has engrandecido sobre todo tu nombre, tu palabra, tu dicho. Es decir, tu palabra está por encima de tu nombre. Tu palabra es superior a tu nombre. Lo que da a conocer quién es realmente Él es su palabra. Si no conocemos su palabra es imposible saber quién es Él. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a la introducción, la Biblia, Antiguo Testamento, Tanaj y Nuevo Testamento, basado en Jeremías 31, o Brit Hadashah. La Biblia se divide en 2 secciones, tal como la conocemos. El Antiguo Testamento también es conocido como Tanaj. Y ¿quién compiló el Tanaj? ¿Quién compiló los libros del Antiguo Testamento? Los 39 libros del Antiguo Testamento o 24 libros en el canon hebreo, en las Biblias judías, porque lo único que hacen es juntar los libros que son primero y segundo, los juntan. ¿Quién lo compiló? Bueno, lo compiló un sacerdote llamado Esdras, el que aparece ahí en la Biblia. Él fue el que compiló el Tanaj. Hay un poco de controversia, hay algunos que dicen que la última parte del Nuevo Testamento, es decir, los Salmos, los escritos, fueron compilados en el primer siglo después de Cristo. Pero esto no tiene, es un poco controversial, y vamos a ver ahorita un texto donde Yeshua dividió el Antiguo Testamento en Torah, profetas y salmos, hablando como de los escritos. Esto nos da la confirmación de que en los tiempos de Yeshua ya el Tanaj estaba dividido en 3 secciones, tal como lo hicieron los judíos desde la época de Esdras. Y el Nuevo Testamento, ¿quién determinó el canon del Nuevo Testamento? ¿Quién determinó qué libros iban a estar incluidos en el Nuevo Testamento? Porque hay por ahí circulando otros pseudoevangelios. El evangelio de Judas anda por ahí, que salió todo un programa en National Geographic. Están un evangelio de Pedro, y por ahí hay otros escritos que se han encontrado. Y ¿quién determinó cuáles libros entraban y cuáles no? Esto, en el caso del Nuevo Testamento, fue determinado por los llamados padres de la iglesia. Así se les conoce, padres de la iglesia. Nosotros sabemos que no hay tal. Nosotros sabemos que los padres de la iglesia son Abraham, Isaac y Jacob. Pero bueno, así se les conoce a los discípulos de los discípulos. Los 12 apóstoles tuvieron a sus discípulos, y esos discípulos de los discípulos son los que empezaron a compilar las cartas que ahora conocemos como las del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los criterios que se tomaron? Pues que no contradijeran un escrito al otro, que concordaran con el Antiguo Testamento, que los datos geográficos, históricos fueran correctos. En fin, se tomó toda una serie de criterios para determinar cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Y en el caso del Antiguo Testamento, dijimos que se le conoce como Tanaj. Tanaj, que es la abreviatura de 3 secciones, que es la Torah, los Nevim y los Ketuvim. Y les decía que Yeshua fue como dividió el Antiguo Testamento de esta manera. En Lucas 24:44, Yeshua les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? Yeshua ya conocía cómo estaba dividido el Antiguo Testamento en aquella época. Ya para la época de Yeshua ya estaba dividido el Antiguo Testamento de esta manera. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, o los escritos. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere específicamente esto. En el caso de la Torá, ¿qué significa la palabra Torá? Literalmente, significa instrucción. Instrucción. O en paleohebreo, la palabra Torá significa camino. La Torá significa camino. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, es una referencia a que yo soy la Torá viviente. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres saber cómo vivir? Sígueme, sé mi discípulo. Y si estás aprendiendo de Yeshua, si estás siendo su discípulo, ¿qué estás aprendiendo? Estás aprendiendo la Torá, estás aprendiendo el camino. Y la Torá se compone de Génesis. El título del libro Génesis en hebreo es Bereshit, basado en la primera palabra del libro, que significa en el principio, o en la cima, en paleohebreo, como vimos anteriormente. Éxodo, en hebreo se llama Shemot, que significa nombres. Levítico, Vayikra, en hebreo, que significa y llamó el Señor a Moisés. Números, Bamidbar, en el desierto. Deuteronomio, Devarim, que significa palabras. La sección de los Neviim, la sección de los profetas, son todos estos libros que vemos aquí. Esta es la sección de los profetas, que es el libro de Josué, o Yehoshua en hebreo, Jueces, en hebreo Shoftim, Samuel, que incluye el primero y el segundo libro, que es el nombre Shmuel, Reyes, primero y segundo de Reyes, es el libro de Melahim en hebreo, Isaías o Yeshayahu en hebreo, Jeremías o Irmiyahu en hebreo, Ezequiel o Yehezquiel en hebreo, y los 12 profetas menores, que son estos que aparecen aquí: Oseas, Joshía, Joel, Yoel, Amós igual en hebreo, Abdías, Obadia en hebreo, Jonás, Yona en hebreo, Miqueas, Mijá en hebreo, Nahum, aquí como nuestro amigo Nahum en hebreo, Habacuc en hebreo, Sofonías, Tsefanía en hebreo, Ageo, Hagai en hebreo, Zacarías, Zaharia en hebreo, y Malaquías, Malají. Esta es la sección de los profetas. Y la sección de los escritos son el libro de los Salmos, Teilim, Proverbios, Mishlei, Job o Job, Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, Ruth, Ruth igual se escribe en hebreo, Lamentaciones, Eija en hebreo, Eclesiastés, Coelet en hebreo, Esther igual, Daniel, profeta Daniel, Ezra, la sección de Ezra incluye también a Nehemías, es Ezra y Nehemia, y Crónicas, también conocido como Dibrei Ayamim, que son los dos últimos libros de Crónicas, los dos libros, el primero y segundo de Crónicas. Y el Nuevo Testamento está dividido en 4 secciones, que esto es lo que estaremos estudiando cuando estudiemos las secciones aparte. Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, puros relatos históricos. La sección de las cartas o las epístolas generales, que son la carta a los Hebreos, Santiago o Jacob, Pedro, primera y segunda carta, Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas o Yehudá. ¿Ustedes saben por qué fue que Juan llegó primero a la tumba? ¿Se acuerdan que les fueron a avisar que había resucitado? Y estaba Pedro y Juan, y salieron corriendo los dos, y llegó primero Juan. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque corría más rápido, dice. ¿Y por qué corría más rápido? Porque tenía tercera. Pedro nada más tenía segunda.
Te lo dejo de tarea, Dani, te lo dejo de tarea. Es porque ya se me estaban durmiendo. Ok, y después vienen las cartas de Pablo. De manera interesante, Pablo, así como en Apocalipsis hay los mensajes a las 7 iglesias, es interesante que Pablo también le escribió a 7 comunidades, a 7 iglesias. Le escribió a los romanos, le escribió a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses. Qué interesante, el número 7 tiene que ver con la totalidad de las comunidades, todos los que están dispersos entre las naciones. Pablo le escribió a los gentiles, que es el pueblo de Israel asimilado entre las naciones. Pablo le escribió a ellos y también escribió 2 cartas o 2 epístolas personales, las epístolas pastorales, a sus discípulos, a Timoteo y a Tito. Qué interesante que estos 2 discípulos de Pablo tienen que ver con las 2 casas de Israel. Timoteo como representante de la casa de Judá y Tito como representante de la casa de Efraín. Así que pues vemos ahí cómo es aún interesante los escritos que entraron al canon del apóstol Pablo. Y por último, el último escrito del Nuevo Testamento, la profecía, Apocalipsis, la revelación de Yeshua. Así que bueno, pues esto es lo que nos espera. Esto es lo que nos espera en el contenido de nuestro estudio. Hoy tocamos nada más la introducción, el valor, el antojarles por qué estudiar y por qué repetir y repetir y repetir, repetir y estudiar una y otra vez toda la Escritura. Y el siguiente estudio, ahora sí comenzaremos con la primera sección, la Torah. ¿Ok? No se pierda, el próximo sábado, la Torah. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias porque una vez más nos seduces, nos antojas el escudriñar, el repetir una y otra vez el valor de tu palabra, Señor. El darnos cuenta de que ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Todo lo que escuchamos en este mundo, todo es vanidad. Señor, el tratar de saciarnos de la sabiduría de los hombres es como cavar cisternas rotas que no pueden contener el agua, Señor. Solamente tu palabra nos va a saciar, solamente tu palabra nos va a dar vida. Somos polvo, somos barro, somos vasijas en un terreno de sepultura para extranjeros. Eso es lo que somos. Somos como un gran panteón de huesos secos de extranjeros, sin esperanza. Y te damos gracias porque ese campo de sangre, Acéldama, fue comprado por el precio de la sangre de tu Hijo. Y ahora podemos resucitar después de haber sido huesos secos, podemos resucitar por la Neshama, por el aliento de vida que tú estás poniendo dentro de nosotros, Señor. Y podemos vivir y podemos tener la esperanza de la vida eterna, Señor, porque toda la gloria del hombre es como la flor del campo, como la hierba que se marchita, que el día de hoy está y mañana ya no estará. Pero, Señor, tu palabra permanece para siempre, Señor. Tu palabra es inmarcesible, Señor. Tu palabra no se puede marchitar. Y tu palabra nos resucitará en el día postrero. Señor, todos volveremos al polvo. Y, Señor, un día el polvo resucitará gracias al soplo de tu Espíritu. Bendito seas por ello, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.